Deseo empezar el día de hoy preguntándote, ¿qué te hace enojar? ¿Qué te hace enojar a ti? ¿Qué sucede en tu día a día que ya sabes que esto te hará enojar? Por ejemplo, lo que me hace enojar a mí es que mientras yo estoy manejando, que alguien me cierre. ¿No? Que alguien se ponga delante de mí y me cierre de manera abrupta, eso me hace enojar. ¿Qué me hace enojar a mí? Me hace enojar las personas desconsideradas. Aquellas personas que maltratan quizás al mesero, al repartidor, que quizás porque obtienen un poco más de recursos, creen que tienen la libertad de maltratar al prójimo. Eso me hace enojar a mí. ¿Qué te hace enojar a ti? ¿Qué me hace enojar a mí? Que alguien mientras está tomando la sopa caliente haga... Eso me eriza. Hace que la vena en mi frente palpite y se salga y vaya a explotar. ¿Qué te hace enojar? Quizás te hace enojar tu jefe, o quizás tienes entre ceja y ceja a cierto empleado en la empresa. Cosas pequeñas nos hacen enojar, cosas grandes nos hacen enojar. Quizás son cosas muy importantes, quizás el sufrimiento de los niños en necesidad o en el abandono, eso te hace enojar. La pobreza en la que viven muchas personas te hace enojar. ¿Sabías que en la palabra de Dios, por lo menos encontramos 15 versículos donde tenemos la palabra enojo y la palabra fuego en el mismo verso? Es muy interesante, cuando tú buscas vas a encontrar tanto enojo como fuego. ¿Y por qué? Porque el enojo es como el fuego. ¿El fuego puede ser bueno? Sí, pero también puede ser malo. Tu enojo puede que sí, te ayude a alcanzar cosas buenas, pero muy probablemente tu enojo no controlado está causando más daño que bienestar. Hoy hablaremos acerca del enojo. ¿Cuántos tienen problemas con el enojo? Podemos ser sinceros, levanten la mano, estamos en iglesia, ¿ok? La gran mayoría de nosotros tenemos este problema. ¿Cómo lo manejamos? Hay dos formas. Una, podemos cantar, son amores. Podemos cantar si quieren y se nos va el enojo. O la mejor, no, amores que matan. Bueno, es que con mi hija hemos estado practicando la coreografía todo el tiempo. ¿Ok? O lo mejor, podemos abrir la palabra de Dios y renovar nuestra mente y abrazar los principios no humanos sino divinos para la transformación de nuestras vidas, lo cual yo siempre creo que es mejor. ¿Qué te hace enojar? O mejor dicho, cambiemos de pregunta, ¿cuántos están o tienen la costumbre de invocar al diablo? ¿Cuántos usualmente en su semana invocan a Satanás? ¿No? ¿No lo hacen? ¿No? Es una práctica muy común en muchos hogares, ¿sabían? ¿Cuántos están invitando a Satanás a quedarse en su hogar, en su matrimonio? La palabra de Dios claramente nos enseña en el libro de Efesios capítulo 4, verso 26, airaos pero no pequéis. Dice, enójate pero no llegues al pecado. Entonces, hay un enojo que no es pecaminoso, efectivamente. Yo lo llamo, es un enojo santificado. Hay dos tipos de enojo. El enojo que te lleva al pecado y el otro tipo de enojo, un enojo positivo. ¿Puedes enojarte? Sí, pero no peques. ¿Cómo pecamos? Cuando dice el verso, llevamos nuestro enojo demasiado tiempo. Cuando permitimos que el sol se oculte y sigamos enojados. Cuando extendemos nuestro enojo, estamos ya pecando. ¿Por qué? El verso 27 es clave. Porque le estás dando lugar ¿a quién? Y todos juntos decimos, al diablo. Quizás no jugamos la ouija, quizás no sacamos el baldor y invocamos a los espíritus, pero a través de nuestro enojo pecaminoso, de nuestro enojo no controlado, de nuestro enojo hiriente, estamos dándole un espacio en nuestro hogar para que Satanás se establezca, abra su maleta y se acomode. Y es por eso que en muchos hogares el conflicto es cosa de todos los días, porque tu enojo, y hay que asumir la responsabilidad, tu enojo
no rendido a Dios, está invitando a los poderes malignos a establecerse en tu círculo, en tu hogar y en tu vida. La palabra enojo viene de una palabra griega, topos, que quiere decir oportunidad, locación y habitación. Cada vez que tú desarrollas un enojo no santificado, sino pecaminoso, alargado, nocivo, estás brindándole a Satanás un lugar, un espacio, una habitación en tu corazón, en tu hogar, en tu vida y en tu familia, para que él se pueda establecer. Por eso necesitamos comprender el daño que esto está causando a nuestras vidas. El conflicto constante no es saludable, pero hay un patrón. Y hasta que no nos demos cuenta dónde inicia esto y por qué es causado, seguiremos repitiéndolo. Esto tiene que cortarse. Lamentablemente, muchos tienen como invitado a Satanás en su hogar. ¿Cuántos podrían decir, ah, caray? Creo que pensándolo bien, él ha tomado posesión de la habitación principal todavía. Ha hecho de nuestro hogar su morada. Y ese tipo de enojo siempre ha traído destrucción. Caín, ¿alguien ha escuchado de Caín? Eran dos hermanos al comienzo, Caín y Abel. Ambos presentaron su ofrenda a Dios. Abel presentó su ofrenda con las mejores intenciones, con las mejores formas. Caín, la ofrenda de Caín era cuestionable por sus intenciones y motivaciones, causando que la ofrenda de su hermano sea mejor recibida que la suya. Causando esto de que el corazón de Caín se llenara de resentimiento, de amargura y de enojo. ¿Y cuán bueno es Dios contigo y conmigo? Que nos habla de esto en el momento que necesitamos. Y Dios abordó a Caín y le dijo en el libro de Génesis, capítulo 4, en el verso 6, Dios el Señor, dándose cuenta del corazón de Caín. No es que simplemente Dios abandonó a Caín, Dios amaba a Caín y se acercó a Caín, lo abordó y le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Y el día de hoy el Señor te dice a ti, ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué siempre andas enojado? ¿Por qué estás tan enojada? La preocupación de Dios para con nosotros se mantiene. Porque no es casualidad que el día de hoy abordemos este tema. Hay enojo en tu corazón. En el verso número 7. Serás aceptado si haces lo correcto, Caín. Pero si te niegas a hacer lo que es correcto, entonces, Caín, ten cuidado. Y subraya esta frase, subrayala en tu Biblia. El pecado está a la puerta. El pecado está al acecho y ansioso por controlarte. Pero Caín, tú debes dominarlo y ser su amo. Ahora bien, todos conocemos la historia, ¿verdad? Caín entendió las palabras del Señor. Caín le hizo caso a Dios. No, dio rienda suelta a su enojo. Le abrió la puerta al pecado. El pecado ingresó a su vida causando un gran daño irreparable. Porque el enojo pecaminoso causa daños irreparables. Todos conocemos la historia. Caín, movido por la envidia, el resentimiento, la amargura, el enojo, atentó contra su hermano, marcándolo de por vida. Y esas reacciones que tú has estado teniendo, producto de un enojo pecaminoso, están también marcando tu propia vida. El enojo nos ciega, no nos permite observar bien o pensar claramente las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso tenemos que empezar el día de hoy hablando de las maneras equivocadas con las que lidiamos el enojo. Hay dos grandes errores al momento de enojarnos que las personas suelen cometer. El primer error, toma nota,
Error número 1 es darle rienda suelta al enojo. Son aquellas personas que son fácilmente identificables. Que las personas con las que vivimos, la familia, los amigos, los colaboradores en la empresa, saben, está enojado. Porque es muy visible. Porque se nota. Y déjame decirte algo. Qué desgracia tener que convivir con alguien así. Es una desgracia. Porque eso no es vida. Vivir con alguien que le da rienda suelta a su enojo, no se lo deseo a nadie. Vivir con alguien que no considera el efecto de sus palabras o acciones y que simplemente suelta y suelta, hace que las personas lamenten la relación laboral, familiar, aún dentro de las iglesias. Si tú eres alguien que da rienda suelta al enojo, la palabra del Señor dice que tú eres un necio. Ya hace tiempo vimos qué significa necio. No vamos a desviarnos mucho, pero la palabra de Dios claramente dice en el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 11, los necios dan rienda suelta ¿a qué? Y todos juntos decimos, a su enojo. El necio simplemente explota. Pero los sabios lo controlan. Porque no dice que los sabios no se enojan, sino que los sabios ¿qué hacen? Aprenden a manejarlo, aprenden a administrar sus emociones. Y ese es el punto que todos necesitamos alcanzar, la sabiduría. Porque uno, este andar honra a Dios y lo que buscamos todos nosotros, honrar a Dios, pero también beneficia a las personas que nos rodean. Que podamos aprender a controlar y a dominar nuestro enojo. Lo último que deseo es que la gente me trate con pinzas. Si alguien tiene que tratarte con pinzas, si alguien tiene que estar pensando 2, 3 o 4 veces antes de dirigirte la palabra, es una situación muy triste. Deberíamos ser personas tan sabias que podamos interactuar y conversar y explayar nuestras diferencias, nuestros puntos de vista y que simplemente podamos mantenernos en control. Una vez una mujer le preguntó a Bill Sunday, un gran predicador de hace muchas décadas, pastor, le dijo, yo creo que sepa que sí, usted habló del enojo, pero yo necesito a veces sacar todo lo que tengo. En un momento exploto, pero se me pasa rápido. Muchos hemos crecido en esos hogares, donde explotamos y hemos normalizado el explotar como que es una manera de desfogue, decimos. El predicador le dijo, sí señor, yo entiendo, pero imagine usted la escopeta. Una vez que explosiona, dejó un daño. El beneficio para usted, porque usted se calma, pero usted no considera el daño ocasionado a las personas que le rodean. Ese pensamiento de que así somos nosotros, así es nuestra familia, y hemos llegado otra vez a normalizar una conducta pecaminosa, está causando mucho daño. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja, subraya esta parte, ¿qué va a hacer el que fácilmente se enoja? Hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. Un sinónimo para el que fácilmente se enoja, ¿cuál sería? El fosforito, ¿verdad? El que se enciende rápido. Y la palabra de Dios es sabia, tiene razón. Usualmente ese familiar, ese amigo que se enciende rápidamente siempre comete errores, locuras, toma pésimas decisiones, lastima a los demás, porque se enoja con facilidad. Tu ira está destruyendo tus relaciones más importantes. ¿Cuál es tu relación más importante? Quizás pueda que sean, dependiendo del estado, en la etapa de la vida en la que te encuentras, ¿no? Puede que sea tu matrimonio,
Quizás puede que sean tus hijos, con tus padres, tus compañeros, pero tu enojo está destruyendo tus relaciones más importantes. Y no podemos vivir normalizando, es que así soy yo. Todos nos enojamos, mas no todos reaccionamos igual. ¿Entendemos la diferencia? Yo me enojo, tú te enojas, pero entre A y B lo asumimos de maneras distintas. Y es que sí podemos. El problema es que tu hijo o tu hija se va alejando de tu corazón. Quizás no de manera física, pero se va distanciando de ti. Porque el niño va entendiendo, no puedo hablar con mi papá, no puedo hablar con mi mamá. Físicamente presente, emocionalmente distante. Hay matrimonios donde ella o él preguntan, ¿qué pasó con lo nuestro? Distancia. Compartimos la cama, compartimos la habitación, pero uno de los dos eligió distanciarse porque hay demasiado conflicto. Y uno cierra su corazón y uno deja de compartir. Anhela compartir. Un hijo anhela hablar con sus padres. ¿Sabías eso? Nuestro estado natural hace que anhelemos abrirnos con los seres que amamos. Pero cuando vemos que la respuesta es negativa o es conflictiva, es hiriente, nuestro estado humano se pone en modo defensa y se cierra. El peligro para nuestros hijos, para mi hija, por ejemplo, mis hijas, tus hijos, es que creamos de que, o les hagamos creer a ellos que es normal los ambientes donde hay enojo e ira. Hará que, escucha esto es importante, los que somos padres, si tu hijo crece en un ambiente donde tú estás constantemente enojado o enojada, cuando crezca y comience ya a relacionarse con posibles personas con las que vayan a casarse y encuentren por ahí un muchacho noble, amable, lo van a rechazar. Y eso es algo muy común, porque es extraño a lo que le es familiar. Los niños, cuando crecen y nos convertimos en adultos, buscamos lo que es familiar. Y van a ir detrás de aquel hombre maltratador o de aquella mujer maltratadora. Porque crecieron en un ambiente donde el maltrato, el grito, la ira, la cólera, el enojo era cosa de todos los días y nosotros equivocadamente lo hemos normalizado. Hijos que crecen con un papá o una mamá que constantemente vive enojado, crecerán con mucha inseguridad, cuestionando que si lo que hacen está bien. Y un adulto así no es un adulto funcional, ocasionando otra vez una futura grieta en un futuro matrimonio. Nos damos cuenta entonces por qué es tan importante para nosotros entender de que, ay, ¿y qué pues con que me enoje? Así soy yo. No, señor, no justifique lo que está mal. El primer error de mucha gente es que cuando se enoja, ¿qué hace? Explota, le da rienda suelta. Cuando deberíamos quizás avergonzarnos. Y cuando nos enojemos, voltear a nuestros hijos y decirles, lo siento, no debí enojarme de esta manera. Está mal. El segundo error, que hasta yo diría, hasta es más peligroso que el primero, es el que, anota esto, seguir guardándolo. Mientras algunos son más explosivos, todo el mundo ya sabe. No, él es explosivo, él se enoja, hay que tener cuidado, hay que hacer pinzas. Hay un segundo grupo de personas que son más peligrosas que la primera. Porque con ellos no sabes. Y ese tiene más mi perfil. Aquellos que acumulan. Aquellos que guardan. El enojo es contrario al amor. Porque mientras el amor, según el libro de Corintios, no guarda registro, ¿qué hace el enojo? Guarda un registro de todas las veces. Por eso hay personas que cuando se enojan tienen, no sé, una capacidad asombrosa de comenzar a enumerar todas las faltas habidas y por haber.
Es una persona que acumula y guarda. Cuando acumulamos y callamos y no sabemos administrar bien nuestras emociones, nos enfermamos. El rey David cayó. Siendo un hombre amado por Dios, también no era perfecto. Y en el libro de Salmos 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Vamos acumulando, nos va afectando. Nuestro trato con nuestra pareja va cambiando. Nuestra pareja se ha dado cuenta que hay un cambio, pero hemos ido acumulando. Pero nadie puede acumular para siempre. Y esto nos empuja a tomar decisiones perjudiciales. Todos hemos escuchado la historia del hijo pródigo, el hijo irresponsable, irrespetuoso, que abandonó el hogar y se gastó la herencia que su padre le había dado. Ese hijo tenía un hermano mayor, que había acumulado amargura y enojo. Y que al regreso de su hermano que estaba perdido, en vez de alegrarse, en vez de ver la vida transformada de su hermano menor, ¿cuál fue su reacción? Era el buen hijo, entre comillas, era el hijo trabajador, responsable, no iba a discotecas, no tomaba, no fumaba, buenas calificaciones, apoyaba en el negocio familiar, apoyaba a sus padres. Nadie podía imaginar de que en el corazón guardaba tanta amargura y tanta cólera, hasta que se dio el momento propicio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 28, nos habla de esta historia. Dice: entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara a la casa. El enojo nos destruye. El enojo mal manejado nos afecta. ¿Cuántos dirían que son más de este tipo de personas? Están guardando y están viendo sus hogares cómo se ven afectando. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos enojamos? La pregunta es, ¿qué hacemos? Ya que ahora entiendo de que hay que ser muy sabios al manejar nuestro enojo, ¿qué debo de hacer? Depende. Depende de qué tipo de enojo sea. Por ejemplo, si es el enojo del cual hemos estado hablando al comienzo, ese enojo pecaminoso, lo mejor que tú puedes hacer, y anota esto, es apagarlo. Si tu enojo es ese enojo pecaminoso, apágalo. Así como apagamos las velas en una torta de cumpleaños, mojamos los dedos, tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Sabías tú? El libro de Proverbios, capítulo 17, la palabra del Señor nos enseña: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. ¿A qué se refiere esto? Si te metes en pleitos, es como el que le ponga dinamita a una represa. Ya es imposible contener el agua que va a caer. Ten cuidado. Más aún, termina diciendo la palabra del Señor: deja pues la contienda antes que se complique. Déjalo, córtala. No des lugar al conflicto. Cuando converso estos temas, he encontrado en el camino personas que me dicen: Alonso, que para mí es imposible. Yo no puedo. La manera como he crecido, la manera como han sucedido las cosas, hace que para mí sea muy complicado no enojarme. Mentira. Mentira. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido un gran problema en la casa y han llegado a los gritos, a unos a los insultos, y de repente suena el teléfono y contestas? ¿Contestas enojado? ¡Aló! ¿Quién es? No, puedes estar enojado y gritándole a tu esposa, a tus hijos o a quien sea, y alguien te llama. Es el pastor. Aló, pastor, bendiciones, buenos días. ¿Cómo está, pastor? Sí, gloria al Señor. Es un día muy espléndido. Sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. Lo hemos hecho muchas veces. Solamente que eliges no hacerlo.
Deja de contarte esa mentira de que no puedes. Sí puedes, solo que no quieres. ¿Y cuándo vas a darte cuenta? Cuando entiendas que tu enojo está causando mucha destrucción. Genera una desconexión. Los seres queridos comienzan a alejarse. Comienzan a tomar distancia. Comienzan a decir, yo no quiero vivir en ese ambiente. Hay hijos adolescentes que están esperando tener la capacidad para salir de casa. Porque no quieren vivir en ese ambiente. ¿Qué tenemos que hacer según la palabra de Dios? Es dejarlo, cortarla. Si podemos, cuando veamos que hay un conflicto y la verdad no vale la pena, lo apago. No vale la pena. No importa si la otra persona cree que tiene la razón. No me importa. Sé que para unos puede ser ofensivo, pero lo voy a decir en esa oportunidad. No me importa. Porque para mí es más valiosa mi paz y mi tranquilidad que tener la razón. Siempre he dicho, y siempre me lo repito, prefiero ser dueño de mi silencio que esclavo de mis palabras. Prefiero no decir algo que luego me va a traer problemas. Por eso, Santiago, en su epístola, nos enseña cómo podemos lidiar con este tipo de situaciones. Por esto, mis amados hermanos, Santiago 1:19, toda persona, todo hombre, sea pronto para escuchar. Estemos más dispuestos a oír y más lentos para hablar. Por lo tanto, más lentos para enojarnos. Cuando eliges, ¿sabes qué? Quiero escuchar más que hablar, cometes menos errores. Siempre me digo a mí mismo, hay información que desconozco, por eso no opino. Hasta que no escuche todas las partes, no voy a opinar. Porque sería injusto. Porque siempre hay información que desconozco. Quizás te estás enojando por algo que ni siquiera es cierto. Por algo que tú has interpretado sin preguntar o entender. Invitando de esta manera a don Satanás que se sienta cómodo en tu casa. Creando y estableciendo un ambiente de conflicto constante. Pero cuando entendemos, ¿sabes qué? Voy a apagar el asunto. ¿Para qué darle rienda suelta a esto? Más me importa la persona que tener la razón. Y si quiere creer la otra parte, mi compañero, mi jefe, mi empleado, mi vecino, quiere creer que tiene la razón y que estoy equivocado, adelante. Sé elegir mis batallas. Hay muy pocas cosas por las cuales sí pelearía. Las demás son irrelevantes. El mundo crea que está bien o está mal, allá ellos. Apaguemos. Ahora, sí es el enojo pecaminoso, pero para acabar hablemos un poco del enojo que llamamos santificado. Porque hay un enojo bueno, ¿sabías esto? Hay un buen tipo de enojo. Y Jesús lo sintió. Entonces, cuando tengamos este enojo santificado, yo animo siempre a avivar la flama. Aviva ese fuego, porque eso te lleva a algo bueno. Jesucristo estaba en día de reposo, compartiendo en la sinagoga. Y recordemos que en tiempos antiguos, el día de reposo era reposo total. Estaba prohibido hacer cualquier actividad que generara esfuerzo. Pero a Jesús, los religiosos, quienes también lamentablemente eran enemigos de Jesús, buscaban alguna razón para cuestionarlo, atacarlo y hasta apresarlo y matarlo. Y Jesús se dio cuenta de esto. Y vio entre la audiencia un hombre que estaba enfermo, con una enfermedad, un tipo de parálisis en sus extremidades. Y Jesús mira a la audiencia y le pregunta, ¿está mal hacer el bien en el día de reposo? Sé que es un día santificado, pero ¿estaría mal si hago una acción para beneficiar a alguien que esté en necesidad? Y empezó el debate. Verso 5 del Evangelio de Marcos, capítulo 3. Entonces Jesús, mirándolos alrededor y todos juntos decimos, ¿con qué los miró? Con enojo. Jesús estaba enojado. Porque a la gente no le importaba sanar al necesitado, solo les gustaba tener la razón. Jesús mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Mira, si tú fueras Jesús y estarías en ese ambiente todo enojado, ¿qué harías tú? No,
hacemos algo para destruir a los enemigos. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo Él manejó el enojo que Él tenía? Mira el verso 5, continuamos leyendo. Le dijo a este hombre enfermo, extiende tu mano. Y el hombre la extendió. Y la mano le fue, y todos juntos leemos, ¿qué dice? Le fue restaurada, sana. Hay un tipo de enojo que nos mueve a obrar bien. Cuando vemos familias quebradas, eso debe de enojarnos. Y nos debe de empujar a servir al prójimo, ayudar a estas familias. Cuando vemos personas en necesidad, hay un tipo de enojo. Esto no está bien. La gente no debería sufrir de esta manera. Cuando vemos niños desamparados, tenemos que decir, alguien tiene que hacer algo al respecto, por favor. Cuando tengas ese tipo de enojo, aviva la flama. Ese es un buen tipo de enojo. ¿Cómo reaccionar? Depende. Si es algo que te está destruyendo, toma al Santo Espíritu, al agua del Santo Espíritu y apaga el fuego. Pero si es algo que te va a conducir al llamado que Dios tiene para tu vida, avívalo, el Señor te va a utilizar. Pero ya sabemos, hoy día, empezando esta serie en la cual estamos tratando de sanar aquello que está dañado dentro de nosotros, tenemos que reconocer que uno de los patrones que nos ha dañado mucho y estamos por heredar a nuestros hijos es el enojo. Y para poder sanar tenemos que entenderlo. Tengo la certeza, la confianza que durante las siguientes semanas, mientras vayamos profundizando y aprendiendo, vamos a encontrar bastante sanidad y crecimiento. Ahora, toca el momento de ir a la casa, conversar y escucha esto, reconocer, disculparnos con nuestros hijos, por más pequeños que sean, y decirles lo siento, no debo de enojarme. Nos enojamos a veces cuando vemos una pataleta, una emoción que no es controlada por parte de ellos. Pero ¿quién dice algo cuando tú te enojas y no puedes controlar tu emoción? Tú puedes enseñar verbalmente a tus hijos muchas cosas, pero al fin y al cabo ellos van a aprender lo que ven de ti. Vas a reproducir en ellos lo que tú eres. Por eso necesitamos la ayuda del Santo Espíritu de Dios para seguir sanando y transformando nuestras vidas.